Jane Eyre es la adaptación cinematográfica que hicieron Buffini y Fukunaga del clásico de Charlotte Brontë. Una de las cosas que nos llamó la atención haciendo el análisis de la película fue comparar un poco la distancia que hay entre esta adaptación de un clásico victoriano y las películas que se realizaron durante los años 40 a partir de Rebecca. A partir de Rebecca, durante los años 40 se realizaron una serie de películas que han sido clasificadas bajo el género de cine gótico. Bien, pues en el trayecto de estas películas de los años 40, fundamentalmente lo que se ve es cómo las protagonistas hacen el paso, digamos, el trayecto de la pulsión al reconocimiento de su deseo, es decir, sería el salto que hay de la pulsión a lo que en términos psicoanalíticos podemos llamar la ley del deseo. En Jane Eyre vemos esencialmente dos conflictos. Uno, el primero, que el análisis de la estructura nos devuelve de forma palmaria, es el conflicto entre la ley moral religiosa encarnada en esta película, tanto en el orfanato como en el personaje de John Rivers, el párroco, y la pasión de la mujer. Este es un conflicto que recorre toda la película, desde el principio hasta el final, y que solo se resuelve en el momento en el que Jane Eyre descubre el lado oscuro, el lado más siniestro de la ley moral religiosa. La ley moral religiosa no solo exige el sacrificio, sino que exige la muerte de la pasión de la protagonista. Es ahí, en ese momento, cuando la protagonista decide reconocer la pasión que le habita y volver con Rochester. Sin embargo, este conflicto en Jane Eyre convive con otro conflicto y ahí Buffini y Fukunaga hacen una actualización, reescriben y actualizan el propio discurso de la novela. Este conflicto tiene que ver con lo que podríamos decir son ya directamente dos pasiones de la mujer. De un lado queda la pasión, digamos el deseo, el ideal feminista de independencia, de autonomía, de tener una habitación propia, como diría Virginia Woolf, y de no estar sometida a nadie, tener un salario y no estar sometida a nadie, y por otro lado la pasión sexual, la pasión que apunta al amor heterosexual con un hombre. Cuando adviene de forma, digamos, abrupta el encuentro con la pasión sexual y violenta que la habita. En el caso de esta película, esta pasión está encarnada en el personaje de Bertha Mason. Es cuando Jane se ve confrontada con el personaje de Bertha Mason cuando ella decide escapar. ¿De qué escapa? ¿Escapa del hecho de que Rochester esté casado con Bertha Mason? No. Escapa del encuentro con su pasión sexual y violenta, con el lazo entre la sexualidad y la agresividad, lazo prohibido por la ley moral religiosa. La otra razón por la cual Jane huye es por el conflicto que venía apuntando hace un momento entre el ideal de libertad y de autonomía. Es decir, en un momento dado Jane dice: soy un ser humano libre, dotado de voluntad propia y la uso para dejarte. Ella, que se cree ser un ser humano libre, utiliza esa libertad para correr, para huir de Rochester y finalmente va a tener que reconocer que no es un ser humano libre. Y si no es un ser humano libre es porque hay una pasión que le habita y porque esa pasión apunta a un otro y apunta de alguna manera a atarse, a ligarse a ese otro. Cae de un lado la ley moral religiosa. Ella en ese momento puede reconocer la pasión que le habita. Del otro lado cae el ideal feminista de libertad. Caída del ideal que a su vez la permite igualmente reconocer la pasión que le habita. Hay una tercera caída, de esa mirada infantil, indagatoria, que apuntaría a pensar que lo sexual
eso que la permitiría volar nubes arriba, es algo de lo que se puede saber, es algo que se puede ver. Esto está en la película representado a través del cuadro de Cupido y Psique, a través fundamentalmente del desnudo de Psique, una mujer absolutamente voluptuosa y absolutamente sensual, un cuadro que la lleva a Jane a interrogarse sobre la causa del goce sexual de la mujer. La causa del goce sexual de la mujer es algo que no se puede ver, que no se puede escribir, que no se puede decir. Es algo que solo se puede experimentar en el cuerpo. ¿Cómo escribe esto la película? Pues lo escribe de una manera muy poética y muy bonita, con un plano final, un plano subjetivo de Jane, en el momento en el que ella retorna al castillo, entra al interior del castillo y de repente ve que ese cuadro de Psique y de Cupido está ahora vacío. Y sin embargo, ahí, en el interior de ese vacío, está la huella de lo que hubo. ¿Qué está en el interior del cuadro? Pues hay una muñequita, está precisamente la muñequita de Jane, esa muñequita que la ha acompañado a lo largo de todo el trayecto, esa muñequita con la que ella salió de la casa de la tía Reed, llegó a Lowood, esa muñequita que la acompañó durante toda su estancia en Thornfield, está ya ahí, como la huella de lo que hubo. ¿Qué hubo? La huella de lo que era si una vez hubo. Lo que hubo fue una mirada infantil,